Compañeros trabajadores. El Club 20 de Febrero de Salta, que tuviera una primera sede frente a la Plaza 9 de Julio, ha conseguido luego su sede definitiva en esta magnífica casa neocolonial que fuera del gobernador Durand. Con sus paredes blancas, sus techumbres con tejas a la española, su profusa rejería artística y sus balconadas de madera tallada, esta magnífica casa está reflejando todo el aire, todo el estilo de lo que conocemos como neocolonial californiano. El nombre de esta corriente proviene precisamente de su utilización en la región de California, tanto en el periodo de dominación española, cuando California formaba parte del virreinato de la Nueva España, o sea, de México, como posteriormente, ya en la década del 20 de nuestro siglo, cuando grandes estrellas y productores de Hollywood edificaron sus mansiones en este estilo. Así como Lima debe ser considerada con justicia la capital americana del estilo neocolonial, Salta tiene todo el derecho a ostentar tal título entre nosotros. A ello contribuyó en forma determinante el plan regulador de la ciudad encargado en 1938 al arquitecto Ángel Guido, uno de los maestros indiscutidos de esta corriente estilística. Ángel Guido va a proponer una preservación de lo que se llamaba entonces estilo colonial, es decir, en una ciudad que tenía los vestigios coloniales más importantes, junto con Córdoba del país, se propone que la edificación nueva refiera en sus formas, en sus materiales, en su sentido del color y de la estética a la arquitectura del periodo a la que se hacía referencia, que será conocida como neocolonial. En el campo de la arquitectura, el movimiento neocolonial vendrá a proponer una mirada que, en vez de dirigirse hacia los academicismos italiano o francés, se volcará hacia los modelos que florecieran en las ciudades rectoras del mundo colonial: México, Quito, Lima, Arequipa, Cusco, Potosí, volviendo a valorarse un repertorio estético compuesto por patios y galerías, jardines hispanoárabes, gruesos muros encalados, techumbres de tejas españolas, rejas de hierro, postigones de madera y azulejos ornamentales. Uno de los edificios más importantes de esta corriente neocolonial será el Hotel Salta, que precisamente cierra una de las esquinas fundamentales de la Plaza 9 de Julio, brindando un marco excepcional hacia las visuales que se dirigen hacia ese punto. Esta obra, proyectada por el estudio de Buenos Aires Aslani Escurra, un estudio que va a tener luego una trayectoria importante en el racionalismo, tendrá una especial sensibilidad para la escala urbana de la ciudad, puesto que el sector central del hotel se levanta con un cuerpo más elevado, casi en forma de torre, y
y este cuerpo articula dos salas más bajas que de algún modo guardan el equilibrio con la escala de la arquitectura que las rodeaba. El gran salón comedor del primer piso tiene una serie magnífica de pinturas de Ernesto Scotti. Paneles pintados, colocados un poco a la manera simulando frescos. Estas pinturas de Scotti del año 1942 recogen una serie de escenas que ambientan este salón con todas las tradiciones históricas y los mitos y el folclore del noroeste argentino y más especialmente de la región de Salta. Aquí podemos ir viendo escenas de la conquista, escenas de la evangelización, escenas que hacen al folclore, al vestuario, a las danzas, escenas de caza, a la fauna y a la flora de la región y crean un ambiente mágico en el cual realmente los comensales del hotel podían sumergirse sin moverse de sus mesas y estando rodeados de todo este mundo natural que los iba a esperar en sus circuitos de recorrido por los valles salteños. La obra de la Fundación Eva Perón cubrió el país de hogares escuela. Era un modo de saldar la deuda con los desposeídos que habían sido abandonados a su suerte durante la generación del 80, los gobiernos liberales que la integraron y posteriormente durante el gobierno de la reacción conservadora del general Justo. La extraordinaria dimensión del hogar escuela de Salta, el lugar de privilegio que ocupa dentro del radio urbano de la ciudad, las 6 hectáreas sobre las que se vuelcan la multiplicidad de pabellones de estupenda arquitectura, nos da una idea exacta de la proporción y de la dimensión de la obra de la Fundación Eva Perón, desarrollada durante las 2 primeras presidencias del general Perón, entre 1946 y 1955. San Salvador de Jujuy fue otra de las localidades del noroeste que recibió una atención preferencial durante la primera y la segunda presidencias del general Perón. En materia de asistencia social y educación se destacan el complejo del Hogar Escuela, integrante de la amplia red planificada por la Fundación Eva Perón, y la Escuela Pucarita. Esta última conforma un notable conjunto con el ex Centro Sanitario, hoy Ministerio de Salud. En estas obras se visualiza la coexistencia de estilos arquitectónicos diversos, característica del período, ya que la Escuela Pucarita y el Hogar Escuela muestran su raíz pintoresquista californiana, mientras que el Centro Sanitario revela el definido trazo racionalista propio de su autor, el arquitecto Mario Roberto Álvarez. El Hospital Regional de Salta, ubicado al pie del Cerro San Bernardo, es una de las mayores obras construidas dentro de los lineamientos fijados por el doctor Ramón Carrillo, ministro de Salud del presidente Perón. Junto con el vecino Hogar Escuela, integra uno de los mayores y más logrados conjuntos pintoresquistas del período.
Casi ninguno de los hogares escuela realizados por la Fundación Eva Perón conservaron los nombres que originalmente se les habían asignado. Era lógico. El golpe gorila de 1955, que había prohibido expresamente la sola mención del nombre del presidente Perón y de Eva Perón, así como los símbolos del Partido Justicialista, no quería que el pueblo recordase quién había favorecido a los más desposeídos con las obras que la nación había emprendido a través de la Fundación. La sucesión de diversos gobiernos, tanto cívicos como militares, pero en todos los casos opuestos en todo a la acción del peronismo, habían facilitado esta tarea de intentar borrar el nombre y la sola memoria de quienes habían construido los hogares. Octavio Paz nos dejó sobre la arquitectura una máxima tan brillante como exacta. La arquitectura es un testigo insobornable de la historia. Así es, los gobiernos populares pueden ser derrocados, sus líderes expatriados, sus militantes perseguidos, pero los pueblos vuelven, y cuando vuelven a colocar en su sitio a aquellos que dedicaron su vida a generar un futuro que los incluyese a todos. Aunque siempre ha habido quienes lo intentaron vanamente, es imposible tapar el sol con un arnero. Las casas de profesores de la Universidad Nacional de Tucumán, en el Cerro de San Javier, constituyen uno de los puntos más altos de la arquitectura moderna en la Argentina. Y construidas durante el primer gobierno del general Perón, dentro de los lineamientos del primer plan quinquenal, y continuadas durante el segundo, constituyeron una apuesta formidable al desarrollo de un polo educativo de primer rango sudamericano en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Estas casas están marcando un punto de inflexión dentro de la modernidad argentina. Forman parte de lo que llamaríamos el segundo momento moderno. El primero fue el de los años 30, en este caso estamos ya en fin de los 40 y comienzo de los 50, y están marcando esa línea con mucho contacto con lo internacional. Se puede pensar en las viviendas de Richard Neutra en la zona oeste norteamericana, pero hay un detalle que las hace muy nuestras y muy especiales para el lugar. Si ustedes se fijan, son viviendas de un racionalismo muy depurado, pero los basamentos, los terraplenes que las sostienen, son de piedra del lugar. Y esto es una memoria realmente emocionante que conecta estas casas con el pasado más remoto tucumano, con el pasado de Quilmes, por ejemplo, de las ruinas prehispánicas de Quilmes, prehispánicas y preincaicas. Este arco entre lo más ancestral de Tucumán, entre el mundo prehispánico y lo más moderno, que en aquel momento era la apuesta a la ciudad universitaria, está señalando un camino inexplorado en la arquitectura moderna argentina.
Estamos en la Casa García Bernasconi, en San Javier, Tucumán, una de las obras fundamentales de Eduardo Sacriste y una de las obras fundamentales de la arquitectura moderna de fin de los años 60. La obra de Eduardo Sacriste, fundamentalmente desarrollada en Tucumán, señala una tendencia inusual dentro de los grandes maestros de nuestra arquitectura moderna. Y es que se trata de una obra sin duda atenta a los imperativos de su tiempo, pero, a la par, sensible a los requerimientos del lugar en que se implanta. Ahora bien, debemos apuntar que mientras la primera condición, la de la contemporaneidad, era compartida por casi todos sus colegas, la adecuación al clima y a las tradiciones espaciales y constructivas locales era, por el contrario, una virtud muy poco practicada entre nosotros. La casa creo que se vive como una totalidad, como una integración en la cual, es decir, nosotros somos los que estamos integrados a la casa absolutamente. Pero no solamente la casa, sino también el jardín, que está especialmente diseñado por Sacriste, que hizo que empezáramos a vivir con mucha alegría el espacio este abierto. Sacriste marcará con su actitud una nueva perspectiva estética y, ¿por qué no?, ética. Para él, el dominio erudito de su arte era perfectamente compatible con los saberes populares. O digámoslo de otro modo, podía extraer enseñanzas de maestros universales como Wright o Le Corbusier, pero también de un albañil santiagueño o tucumano. Y esa profunda convicción y esa sabiduría esencial asoman siempre en sus obras más relevantes. Eduardo me enseñó a vivir en muchas cosas, me dio formas de vida. Descubrí el encanto, por ejemplo, del fuego. A él le gustaba mucho prender así en distintos lugares e invitarlo a los chicos. Y yo empecé a sentir la atracción esa del fuego. Siempre me encanta prender el fuego acá afuera, ahí donde tenemos el hogar, y verme yo reflejada en ese calor. Eduardo me enseñó muchísimas cosas. Me enseñó a apreciar hasta las cosas más pequeñas. Él se fijaba absolutamente en todo. Era un maestro, pero para mí fue un maestro de vida. Eso fue lo más importante de Sacriste. El proceso de revaloración patrimonial en las ciudades del noroeste ha tenido recientemente un impulso notable mediante la puesta en valor de los principales edificios situados frente a las plazas fundacionales, acciones que se han visto complementadas por acertados programas de valoración lumínica, como los instrumentados en las plazas 9 de Julio de Salta e Independencia de San Miguel de Tucumán, los que han contribuido enormemente a la apreciación pública del patrimonio urbano arquitectónico local. En el año 2004 y 2005, en la gobernación Alperovich, en San Miguel de Tucumán, se promulgan las dos leyes fundamentales de protección de todo el patrimonio cultural y del patrimonio construido. Otra de las acciones de gobierno fue la creación de la Unidad de Reconversión del Espacio Público, que se fijó como primera tarea y que fue muy importante para la consideración del patrimonio por parte de la población, fue la iluminación de los edificios patrimoniales en el casco histórico. Realmente fue importante como paso de reconocimiento de estos edificios históricos, que la gente empezaba a preguntarse quién los hizo, cuándo se hizo, por qué está valorizado. A pesar de que a nosotros no nos ha quedado casi arquitectura colonial, tenemos ejemplos maravillosos de la época de gloria de la industria azucarera, que fue a principios del siglo XX y que realmente se mantuvieron muy bien hasta este siglo.
Santiago del Estero, madre de ciudades, ha enriquecido su patrimonio urbano con un reciente y extraordinario aporte que, al mismo tiempo que recupera un valioso testimonio arquitectónico de fines del siglo XIX, su antigua casa de gobierno, luego jefatura de policía, le suma un deslumbrante centro cultural contemporáneo, uno de los más importantes de la región y del país. El bicentenario de la Revolución de Mayo significó un momento de reflexión profunda, no solo acerca del pasado, sino acerca de las perspectivas que se abrían para el futuro de la nación. Los festejos del bicentenario significaron un momento de encuentro y de júbilo. Ese momento especial tuvo además una trascendencia a partir de obras concretas que la presidencia de la nación dejó a lo largo y a lo ancho del país. Aquí, en Santiago del Estero, la presidenta Kirchner y el gobernador Zamora inauguraron el centro cultural más importante que el país preparó con motivo de este bicentenario. Y sin duda uno de los centros más importantes que Sudamérica puede mostrar respecto de las artes, de la historia y de la antropología. Habitualmente los santiagueños tenemos mucha tendencia a contar nuestra historia, pero hemos tenido también una feroz voluntad moderna, diría yo, de demoler todo lo existente en aras de una modernidad malentendida que solo entendía el progreso como cemento y luces de neón. En una provincia que cuenta la historia y que pretende ser la madre de ciudades, se ha perdido una gran cantidad de patrimonio construido. Estas marcas nuevas marcan un giro, un nuevo pensar y un reapropiarse de un pasado que termina siendo cotidiano, pero que estaba borrado e ignorado por los habitantes. El Museo Wagner de Santiago del Estero es uno de los reservorios de arte prehispánico más importantes del país y de la región. Se ha hecho ahora de un espacio inusual, de un esplendor y de un nivel internacional que muy pocos museos, y yo diría que ninguno en el área específicamente arqueológica, pueden hoy mostrar en la República. La Secretaría de Cultura de la Nación participó en el diseño de esta museología a través del trabajo del museólogo Gabriel Miremont, y los resultados están a la vista. Un espacio espectacular, un espacio que está recordando a estas civilizaciones que nos dejaron culturas del valor de Averías, de las Mercedes, de Sunchituyos, mostradas además con su conexión con el habitante actual de Santiago del Estero. Esta conexión que une lo arqueológico con lo antropológico, lo ancestral con lo que está vivo y palpitante, están presentes acá en el Museo Wagner, en estas salas espléndidas. Compañeros trabajadores.
corriente proviene precisamente de su utilización en la región de California, tanto en el periodo de dominación española, cuando California formaba parte del virreinato de la Nueva España, o sea, de México, como posteriormente, ya en la década del 20 de nuestro siglo, cuando grandes estrellas y productores de Hollywood edificaron sus mansiones en este estilo. Así como Lima debe ser considerada con justicia la capital americana del estilo neocolonial, Salta tiene todo el derecho a ostentar tal título entre nosotros. A ello contribuyó en forma determinante el plan regulador de la ciudad encargado en 1938 al arquitecto Ángel Guido, uno de los maestros indiscutidos de esta corriente estilística. Ángel Guido va a proponer una preservación de lo que se llamaba entonces estilo colonial, es decir, en una ciudad que tenía los vestigios coloniales más importantes junto con Córdoba del país, se propone que la edificación nueva refiera en sus formas, en sus materiales, en su sentido del color y de la estética a la arquitectura del periodo a la que se hacía referencia. El Club 20 de Febrero de Salta, que tuviera una primera sede frente a la Plaza 9 de Julio, ha conseguido luego su sede definitiva en esta magnífica casa neocolonial que fuera del gobernador Durand. Con sus paredes blancas, sus techumbres con tejas a la española, su profusa rejería artística y sus balconadas de madera tallada, esta magnífica casa está reflejando todo el aire, todo el estilo de lo que conocemos como neocolonial californiano. El nombre